las tierras donde habitan los mapuches. ¿Y con quién estamos? Estamos con el primer Hola, Lucas. periodista que denunció justamente la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Cómo te va, Lucas? Pedula está con nosotros, ha vuelto hace poquito, él de allí del sur, y en principio lo que queremos hacer notar de todo esto, cuando vos te enteraste por primera vez que había desaparecido un joven, en ese momento no sabías quién era, si era Santiago Maldonado, y qué elementos tenías vos hasta ese momento, qué había pasado, que estaba en esa ruta, en ese corte. ¿Cómo fue la investigación tuya por este caso? Hasta ese momento nosotros ya habíamos estado en la comunidad, en la PULOF, en Resistencia del departamento de Cuyamen, hace exactamente 2 años. En ese momento se cumplían recién 5 meses que esta comunidad había iniciado la recuperación de esas tierras ancestrales en una estancia de la multinacional textil italiana Benetton. ¿Sí? Entonces nosotros siempre, a partir de ese momento, fuimos cubriendo tanto cuando estuvimos allá como también cuando estuvimos aquí en Buenos Aires, mantuvimos una comunicación y una cobertura a lo largo de estos meses y de estos años, donde reflejamos las sistemáticas represiones, las sistemáticas ataques por parte de diversas fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, la policía de Chubut, GEOP, también la gendarmería. ¿Ataques de qué tipo? Ataques de irrupciones violentas a la comunidad, lo que los mapuches también denuncian de reflectorías constantes, intimidaciones, etcétera. Recordemos que en enero, que nosotros también cubrimos e hicimos entrevistas con la gente de la comunidad, sufrieron 3 represiones muy violentas. 2 días, en una que estaba el chico Ariel Garci, que también lo dijo en una entrevista en Revista Cítrica, que fue también uno de los detenidos en ese momento. Entonces estábamos muy pendientes de todo lo que sucediera con la comunidad. Bueno, nosotros nos comunicamos el 1 de agosto y en ese momento se hablaba de que había una persona desaparecida. Primero se referían a él como Santiago Peloso, que es lo primero... Porque es el apellido de la mamá. De la mamá. Y después... puntualmente sobre que había una persona desaparecida que se llamaba Santiago Maldonado. Correcto. Nosotros los reflejamos y a partir de ese momento empezamos a cubrirlo. A los 2 días, esto ocurrió el martes 1 de agosto, el 4, el mismo día en que Esquel fue la audiencia por el habeas corpus en el juzgado federal, donde participó el hermano Sergio Maldonado. Aquí en Capital Federal se llevó una conferencia de prensa donde participó el otro hermano, Germán. Y a partir de ahí, donde la investigación ya se perfilaba, bueno, ¿qué en una desaparición investigaron forzada. vos ese día o a partir del 1 de agosto con la desaparición de Santiago? ¿Qué se comentaba? ¿Qué investigaste? ¿Qué te contaron? Lo que a nosotros nos contaron desde el primer momento es el relato que sostuvo desde el primer minuto, tanto en la comunidad como también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Noroeste de Chubut, también la Defensoría Federal, es decir, que hubo un operativo muy violento de gendarmería el 1 de agosto, que venía ya desde el 31 de julio con una orden que era solamente para despejar la ruta, no para entrar a la comunidad, y que en esa irrupción violenta, sin orden judicial a la comunidad relataba cómo se habían llevado a Santiago Maldonado. Bueno, pero en ese corte de ruta hubo un enfrentamiento, ¿no? Porque los mapuches que cortaban la ruta, con Santiago Maldonado incluido, también arrojaron piedras, porque vimos en alguna foto gendarmes heridos. Eso es del 1 de agosto. Del 1 de agosto. Del 1 de agosto. Sí, hay todavía, tanto las partes querellantes como la justicia también debe determinar bien el momento en el que son heridos los gendarmes, porque algunas versiones indican de que uno de ellos fue herido en la tranquera, es decir, en el momento en el que estaban ingresando, pero aún todavía hay dudas respecto al momento en el que se hiere al otro gendarme. Es decir, ¿ocurrió en el mismo momento u ocurrió ya dentro de la comunidad? Porque la gendarmería justificó el ingreso a la comunidad por una supuesta flagrancia a partir de las pedradas que recibieron. ¿Esto fue así? Esto es lo que realmente todavía se debe determinar. ¿Qué crees que pasó con Santiago Maldonado, vos, después de toda esta investigación, después de los dichos que recogiste en el lugar, después de haber tomado contacto con la causa? ¿Qué crees que pudo haber pasado concretamente?
Toda la hipótesis principal apunta a Gendarmería, sin dudas. La hipótesis, tanto por lo que se pudo recabar, tanto como prueba, como también los diversos testimonios de la comunidad que indican que en ese momento vieron todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, el juez dice otra cosa. Que se Es pudo más, haber ahogado, por ejemplo. Dijo que pudo haber sido, que se ahogó, Sí. que pudo haber sido detenido, pero dice que no tiene elementos como para poder certificarse. Es contradictorio porque por un lado dice que no tiene elementos como para decir que Santiago fue herido de gravedad, ya sea con un piedrazo o a partir o por un escopetazo, pero sí dice que tiene elementos como para decir que se ahogó, algo que tanto no lo desmintió solamente la comunidad, ni la Asamblea Permanente, sino también la Defensoría Federal de Esquel y también los propios buzos de prefectura que hubo. No nos olvidemos que hubo 2 rastrillajes en el día, en la comunidad. Uno el 5 de agosto, donde desde el juzgado se buscó instalar que la comunidad había obstaculizado los peritajes, algo que fue desmentido por todos los actores en ese momento, y después otro rastrillaje el 16 de agosto. En ambos, los buses de prefectura decían que era imposible que si un cuerpo se hubiera ahogado ahí, no apareciera, por el nivel de profundidad del río y también la cantidad de ramas que hay en ese lugar. Sin embargo, se siguen haciendo los rastrillajes. Ya se recorrieron 50 kilómetros del río Chubut, tiene una extensión de 800, se sigue rastrillando. Incluso hoy se están haciendo rastrillajes ya en la tierra donde habitan los mapuches. Por lo que teníamos entendido, era un operativo muy grande, más de 30 móviles de diversas fuerzas, unos 400 efectivos, y lo que la familia estaba denunciando era que Sergio Maldonado, que es la parte principal en esta causa, como la principal querella que motoriza la causa, no pudo ingresar, como así tampoco pudieron ingresar los integrantes de la Asamblea Permanente. María es especialista en policial, es nuestra compañera y quiere hacer también preguntas sobre esto que pasó. María. Lucas, ¿y qué hay de eso que el perro identificó, según la muestra que le habían dado de una prenda de Santiago, que el 16 él estaba vivo, entre el 16 y el 15? No te puedo escuchar bien, perdón. Hubo un rastrillaje con perros, ¿no? Que fueron traídos de Santiago del Estero. Y uno de los perros identifica por el olfato ADN de Santiago Maldonado, que tenía en una de sus prendas, y dice que Santiago Maldonado estaba con vida el 15 de agosto. ¿El 15 de agosto? Sí. Bueno, eso lo manifiesta el adiestrador de este perro, que marca justamente a la vera del río ADN de Santiago Maldonado el 15 de agosto. Entonces nosotros acá nos preguntamos qué pasó entonces con Santiago del 1 al 15, dónde estuvo, y qué pasó del 15 a esta parte. Bueno, pero eso realmente es algo que realmente debería responder la justicia. Los testimonios de la comunidad son muy claros desde el primer momento. Ellos dicen que a Santiago lo cargan en un Unimog y se lo llevan. Eso es lo que está diciendo los testimonios de la comunidad. A mí me dio respuesta negativa a ADN de Santiago, ¿no? La familia descreía desde el primer momento de esa pericia porque se hicieron no solamente una semana después, muchos días tarde, sino que también, y esto fue confirmado por propio funcionario del Ministerio de Seguridad, de que las camionetas habían sido lavadas. Sí. Esto lo denunció en un primer momento el defensor federal de Esquel, Fernando Machado, y luego lo confirmó a La Izquierda Diario hace unos días uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que está allí en Esquel, que fue uno de los que presentó estos supuestos informes con las supuestas actuaciones administrativas que fueron muy criticadas por un dictamen fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. Lucas, sí. En relación a lo que dijo el juez públicamente, la comunidad tiene miedo, es cierto que no está yendo a dar testimonio, el juez dice que en la causa solo cuenta con 4 testimonios. Bueno, por lo que tenía entendido, hoy iban a declarar muchos miembros de la comunidad y esas declaraciones fueron canceladas a partir de este rastrillaje y de este allanamiento, que hay que decir también que ninguna de las partes creyentes sabía de que se enteraron primero por